Buenos días, buen domingo nos dé siempre el Señor. Domingo 25 de este tiempo ordinario o tiempo para la lectura. Domingo correspondiente al 22 ya de septiembre, año 2024. Nos acompañarán unos textos que son pujantes, unos textos que son contrastantes, empezando por el libro de la sabiduría, continuando con el querido inquietante Santiago, y hoy en el segundo anuncio de la pasión de Jesús en el Evangelio de Marcos. Una invitación para que en este domingo podamos profundizar en la palabra, como siempre digo, para dejar que la palabra nos profundice y que ojalá podamos ser de esos auténticos, fidedignas seguidores del Maestro de Nazaret, y en este seguimiento, ¿por qué no?, también sentirnos enviados, discípulas, misioneros, misioneras, en la mies del Señor, que sigue siendo abundante y los operarios muy poquitos. Un buen domingo para ponernos en esta sintonía con la palabra y que esta sintonía nos acompañe durante toda la semana, durante toda la vida. Pongamos atención a los textos siguientes. Del libro de la sabiduría, en su capítulo 2, versículo 12 y versículo del 17 al 20. Nos dice este texto: se dijeron los impíos, acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Palabra de Dios. Salmo 53. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiendes mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Seguimos, cuarto domingo consecutivo. Carta de Santiago, apóstol. Hoy capítulo 3, versículo 16 hasta el capítulo 4, versículo 3. Nos dice este magnífico apóstol: queridos hermanos, donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de males. La sabiduría que viene de arriba ante todo es pura y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante y sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden las guerras y las contiendas entre ustedes? ¿No es de sus pasiones que luchan en sus miembros? Codician y no tienen, matan, arden en envidia y no alcanzan nada. Se combaten y se hacen la guerra. No tienen por qué, no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para dar satisfacción a sus pasiones. Palabra de Dios. Del Evangelio del querido Marcos, hoy en su capítulo 9, los versículos 30 al 37. Nos dice nuestro querido evangelista: en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos no contestaron,
pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Rayito de luz se cuelan y el fragor de los truenos que nos acecha durante este fin de semana y los chubascos y los aguaceros fortísimos están ahí, como la palabra de Dios, que es lluvia que cae de la tierra y no vuelve hasta producir los frutos para los que sirven al ser humano. Nos recuerda el profeta Isaías. Hoy, leyendo el libro, un trocito del libro de la sabiduría, nos encontramos con algo que resulta incómodo. Y es precisamente que el justo, el profeta, el que está en la verdad, el que proclama la verdad con su propia persona, con su obrar, con sus hechos, con su praxis, con su trabajo, en sí va a resultar siempre incómodo. La persona justa, la persona de la verdad, la persona que es profeta, profetiza, resultará incómodo en la sociedad en general y en la iglesia de manera particular. Y hoy, este trocito del libro de la sabiduría nos tiende esa invitación. ¿Cómo dicen los malvados? ¿Cómo se preparan las acciones? Y dicen, es que la presencia de esta persona, solamente su presencia ya no es grata, es non grata. Es una persona que es incómoda. ¿Por qué? Porque su sola presencia y su justicia, su obrar con justicia, o su ser persona de la verdad, ante la mentira se ve al descubierto cuando tú eres de la verdad. La oscuridad se ve pasmada cuando tú eres luz. Y ante esto que eres, lógicamente va a estar quienes maquinan el mal en todos los ámbitos de la vida, en todos los órdenes de la vida. Quienes son capaces de maquinar el mal van en una consecución. Primero vamos a hacer esto, después lo otro. E incluso, si es hijo de Dios, seguro Dios le auxiliará y lo librará del poder de su enemigo. Si todavía con esto no nos sirve y todavía su presencia es un fastidio, entonces hay que condenarle a muerte, una muerte vergonzosa, ignominiosa, dice el texto. A ver si es verdad que Dios se ocupa de él. Es parte del trajinar propio de nuestra historia y en nuestras sociedades, hombres y mujeres profetas y profetizas, justos, justas, que son buscadores de la paz. Y por ser buscadores de la paz, la cruenta muerte violenta está al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar. Quien es persona justa, quien es persona de la fe ante los embates de la vida, y aunque dice el texto del Salmo 53, porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos atentan contra mi vida, me persiguen a muerte, sin tener presente, Dios mío. Aún así, lo que hemos de tener marcado en el corazón como tinta indeleble, como un calco, como un tatuaje en nuestra alma, es esto. Salmo 53. El Señor sostiene mi vida. El querido Santiago sigue siendo interpelante, fuerte en las palabras, y al pan pan y al vino vino, sin pelos en la lengua. Y hoy nos dice precisamente qué es lo que está pasando en medio de la comunidad. ¿Qué pasa con esas rivalidades? ¿Qué pasa con esas envidias? ¿Qué pasa con esas trifulcas? ¿Qué pasa con esas riñas? ¿Qué pasa con esos celos? ¿Qué pasa con ese cuchicheo en la comunidad? Y Santiago habla de la comunidad cristiana, porque se da y puede seguir surgiendo, y surge y se da en nuestras comunidades. Es un llamado de atención fuerte, no es solamente una exhortación, es a que nos jamaquemos y emprendamos la vida como persona de paz, dice, porque la paz es comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante y sincera. Si algo de eso no hay en nosotros, tenemos que preguntarnos nuestra vida como cristiano, como cristiana, porque el cristiano y la cristiana es una persona de la paz, no de la violencia. Y ser de la paz es no algo que tú sales tras ella, sino que tú te transformas. Lo que dice el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Sé la paz tú mismo. O decía el gran Mahatma Gandhi, no hay camino que conduzca a la paz. La paz es el camino.
Si queremos ser auténticamente cristianos, cristianas, hemos de ser hombres y mujeres paz. No búsqueda de la paz, sino yo ser la paz que pronuncio. El maestro por segunda vez en este Evangelio de Marcos, hoy en el capítulo 9, como el domingo pasado en el capítulo 8, va a decir, va a ser entregado el Hijo del Hombre y a los 3 días resucitará. Mientras Jesús habla de su muerte, de su pasión, de que lo van a estrujar, de que le van a sacar la sangre, de que lo van a crucificar, de que lo van a matar, el equipito cercano al maestro, el equipo de los 12, está pensando quién es el más importante. La gente que ha venido aprendiendo camino tras caminos, palabra tras palabras, gesto tras gestos, y han visto la actuación del maestro, no lo entienden ayer, como no lo entendemos nosotros tampoco hoy. Andamos buscando los primeros puestos. Queremos ser el mejor grupo en el templo, en la iglesia, en la parroquia. Queremos ser el cura estrella, el director de orquesta, que dirige la orquesta y toca todos los instrumentos, como cura o como laicos. Queremos ser de las personas bien vistas, que todos hablen de nosotros. Mientras Jesús habla de su pasión y su muerte, nosotros y nosotras andamos embebidos en la importancia que tenemos, pavoneados, vanagloriados, endiosados. Mientras no aprendamos de ser el más pequeño y ser servidor de todos, ser el último, de Jesús no seremos, aunque digamos Señor, Señor. Mientras no seamos como estos pequeños que Jesús abraza, los niños postergados, ninguneados y puestos al lado, y Jesús lo pone de ejemplo, mientras no seamos pequeños y niños, aunque comulguemos diario, si no nos hacemos pequeños, no somos del Maestro. Que esta semana la palabra nos guíe, sobre todo para que podamos aprender poco a poco, tras Él, a ser pequeño y servidor de todos y de todas. Muy buenos días y buen domingo nos dé el Señor.